Hoy invitamos al contador público Óscar Pineda. Él es contador público por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en impuestos federales por el Colegio Fiscal de México, tiene 17 años de experiencia, es asesor financiero y fiscal de empresas privadas y gubernamentales, con experiencia en consultoría en empresas navieras en Europa. Él estuvo trabajando en Europa en el área contable y capacitador de funcionarios de Pemex a nivel dirección. Contador, adelante, tiene los micrófonos. Cuando entonces voy a hacer la presentación y cuando quieran hacer alguna pregunta, tú me avisas. Pues preparé esta presentación, como lo comentaba Jaciel, muchas veces los dentistas hablan de todo, pero cuando llega la hora de los impuestos no saben qué hacer. Pues yo diría que no solamente los dentistas, sino pues prácticamente todas las personas, ¿no? Uno es por desconocimiento y otro es porque la realidad es que pues a nadie le gusta pagar impuestos. En este caso, el desconocimiento lo que genera es incertidumbre, muchas veces miedo, y decimos, yo no me quiero meter en ese tema porque pues tal vez hasta salga perjudicado, ¿no? Yo les preparé esta presentación, es una presentación pequeña porque pues yo les podría hablar de muchísimos temas relacionados con los impuestos que tiene que ver con la actividad del dentista, pero para mí es más importante darles un panorama general y posteriormente a lo mejor que dividamos mitad de la sesión en información general y la otra mitad de la sesión en preguntas. O si podemos tener más tiempo de preguntas, pues mucho mejor, porque creo que así nos retroalimentamos todas las partes. Y bueno, este tema se llama impuestos en el consultorio dental. Ahí pues le pongo el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera, que prácticamente son, el SAT pertenece a Hacienda, pero Hacienda tiene otras instituciones que también se encargan de vigilar personas físicas y morales, los contribuyentes en general, pues cumplan con sus obligaciones fiscales, cumplan con contribuir a las arcas públicas, ¿no? El SAT, su principal función es cobrarnos y entre más nos cobre, pues mejor trabajo están haciendo. Voy a comenzar con un tema general y ya poquito a poquito nos vamos metiendo en el tema de los dentistas. Es importante que ustedes sepan, en México solo existen dos tipos de contribuyentes, no hay más, persona física y persona moral. ¿Qué es una persona física? Bueno, una persona física es una persona natural, de carne y hueso, como tú y como yo, que al cumplir la mayoría de edad puede dar de alta actividades económicas en el SAT con el objetivo de generar ingresos y pagar sus impuestos. ¿Qué es una persona moral? Es una asociación normalmente de dos o más personas físicas con el objetivo de crear una sociedad, es decir, unirse, unir esfuerzos para realizar una actividad económica y generar ingresos. Le pongo normalmente de dos o más personas físicas porque hay personas morales, hay empresas que sus accionistas pueden ser otras empresas. Pero en este caso, eh, normalmente creamos una empresa entre personas físicas. Ahora, para poder ilustrar bien o de forma correcta por qué tenemos que pagar impuestos, pues la realidad es que los impuestos vienen pues desde siempre. Yo les podría poner la historia de cómo se van creando esta forma de contribuir, pero me parece que todos conocemos que tenemos la obligación de pagar impuestos. ¿Pero por qué? O al menos en México, ¿en dónde dice que tenemos que pagar impuestos? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta en su primer artículo, abrimos la ley y en el primer artículo dice, las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Impuesto sobre la renta se le llama en México, en el extranjero normalmente se le conoce como income tax, o sea, impuesto al ingreso. Quiere decir que por todo lo que nosotros obtengamos como ingreso, es decir, todo lo que aumente nuestro patrimonio, ya sea en dinero, en bienes, en servicios, tenemos que pagar un impuesto por ello, ¿no? Nada es regalado. E inclusive por algunos regalos que nos lleguen a hacer personas, también tenemos que pagar impuestos, ¿no? Por eso les puse en la primera diapositiva que era una persona física y que era una persona moral.
ahora que ya lo sabemos, que en resumen, pues una persona física es un ser humano, una persona moral es una empresa. Ahora ya sabemos que las personas físicas y morales, es decir, todos los contribuyentes, están obligados a pagar este impuesto. Y nos da 3 supuestos de personas físicas o morales. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Les pongo un ejemplo. Carlos Slim como persona física o Grupo Carso como persona moral. Los dos tienen personalidad mexicana y los dos deben de pagar sus impuestos por los ingresos que perciba. Tanto Carlos Slim como persona física, como Grupo Carso, la empresa como persona moral. Ahora, también hay otro tipo de personas físicas o morales contribuyentes que están obligados a pagar el ISR, el impuesto sobre la renta, por los ingresos que perciban o que incrementen su patrimonio. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Es decir, imaginen un extranjero que tiene una empresa en el extranjero, pero dice, yo también quiero realizar actividades económicas en México. Viene aquí a México y constituye una empresa, constituye un establecimiento permanente, que no es otra cosa más que un lugar, un espacio, una oficina en donde se pueden recibir y oír toda clase de notificaciones del SAT. Cuando Hacienda quiere contactar a una persona, revisa cuál es su domicilio fiscal y ese domicilio fiscal es su establecimiento permanente. En este caso, Facebook, por ejemplo, Facebook pues es una empresa extranjera que se estableció en México, genera ingresos en México por la prestación de sus servicios y por lo tanto pues debe de pagar sus impuestos. Pero aquí ya tiene un establecimiento permanente, ya tiene una personalidad jurídica, es decir, el SAT lo puede identificar en un lugar, ¿no? Tiene un registro federal de contribuyentes, declara y paga sus impuestos como todas las personas en México, como el primer ejemplo. Y está el número 3, que dice, los residentes en el extranjero deben de pagar el ISR de todos sus ingresos que procedan de fuente de riqueza situadas en México, ¿no? Cuando no tengan un establecimiento permanente en su país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Por ejemplo, imaginen, ahí les puse el ejemplo de Bono y YouTube, ¿no? Les iba a poner a Bad Bunny, pero tal vez iba a recibir críticas, entonces mejor decidí ponerles a YouTube. Cuando YouTube viene a México y hace un concierto, pues obviamente genera ingresos, pero seguramente YouTube no tiene un establecimiento permanente en México. Él declara impuestos en su país de origen. Cuando viene a México y obtiene estos ingresos, no se los puede llevar tan fácil. Decir, bueno, pues ya generé $1,000,000 y ahora sí, pues transfiéreme ese $1,000,000, alguna empresa que se haya encargado de realizar el evento, transfiéremelo a esta cuenta en el extranjero de donde yo soy. Pues no, no es tan fácil, no se pueden llevar el recurso de esa forma y tienen que pagar impuesto por la generación de esa riqueza, solo por el hecho de que la riqueza se originó en territorio nacional. Esa es la clave. Independientemente de que tú seas mexicano, persona física o moral mexicana, seas extranjero y tengas un establecimiento en México, o seas extranjero, no tengas establecimiento en México, vengas, generes un ingreso y te vayas, si la actividad económica es decir, la prestación del servicio o la venta del bien, ¿no? La compra y venta se realizó en territorio nacional, se debe de pagar un impuesto por ello. Ahora, yo les sugiero que con relación a este tema que a ustedes les interesa, como es el consultorio dental, pues nos enfoquemos en la persona física. Si alguien ya es persona física y quiere constituir una persona moral, es decir, una empresa, lo que conocemos, se quiere asociar con alguien, pues a lo mejor eso lo podemos dejar en las
preguntas, porque si no, la verdad le vamos a invertir mucho tiempo y a veces pues es tanta la información que no se puede digerir correctamente. Tengo un consultorio dental. ¿Qué debo hacer para cumplir con mis obligaciones fiscales? Bueno, si yo soy persona física, de entrada, pues tengo que hacer 3 pasos, ¿no? El primero es inscribirme en el RFC. Esto es importante. eh, a partir de 2022, una persona física que realiza una actividad, un servicio profesional y que requiere título profesional para realizar esa actividad, tiene la opción de inscribirse en 2 regímenes fiscales. Un régimen fiscal es un grupo. O sea, Hacienda agarra y dice, a ver, yo tengo aquí personas físicas y tengo personas morales, las voy a segmentar en grupos. Esos son los regímenes. Y dependiendo del grupo en el que te encuentres, es la forma en cómo vas a tributar, la forma en cómo vas a declarar, vas a facturar y vas a pagar tus impuestos. Para 2022 nos podemos inscribir tanto en actividad empresarial o profesional o en el régimen simplificado de confianza, que este segundo es nuevo para 2022, viene de la reforma fiscal para 2022. Ahora, bueno, yo ya me inscribí en el RFC, ¿no? Es decir, ya tengo mi RFC. Yo como Oscar Pineda ya conozco mi RFC. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya que el SAT sabe que existo, ahora tengo que decirle a qué me voy a dedicar, cuáles van a ser mis actividades económicas. Y en este caso, para su ejemplo, prestación de servicios dentales y venta de material de laboratorio, ¿no? Es lo que yo consideré que la mayoría de dentistas hacen, ¿no? Ya me di, ya actualicé mis obligaciones, mis actividades en el SAT. Ya el SAT no solo sabe que existo, ahora sabe a qué me dedico. El tercer paso es cumplir con las obligaciones fiscales. Una vez que yo le doy esa información al SAT, el SAT me regresa una constancia de situación fiscal, una constancia del RFC, que muchos le llaman. Me parece que ya en este tiempo ya todo mundo conoce una constancia de RFC porque te la piden en todos lados, inclusive en la escuela para hacer cualquier trámite. Necesito tu constancia del RFC. En la constancia vienen todas las obligaciones que yo tengo que cumplir. Para el caso de un dentista, por ejemplo, bueno, tiene que expedir un comprobante fiscal, se le llama CFDI, comprobante fiscal digital a través de Internet, que es, cuando yo les diga CFDI, pues es una factura, lo que conocemos, un recibo de honorarios, una factura, es un comprobante fiscal por cada ingreso obtenido, ¿no? Imaginen que ustedes están en el consultorio dental y bueno, ya se inscribieron en el RFC, ya le dijeron al SAT qué actividad van a realizar y llega su primer paciente, ¿no? Bueno, llega su paciente, ustedes lo atienden, al momento de irse, pues pasa con la secretaria y paga su consulta, ¿no? Su consulta y el servicio que le hayan dado, bueno, son 1,000 pesos. ¿Va a querer factura? No, pues no, no la necesito y se va, ¿no? Si va a querer factura, nosotros tenemos la obligación de expedirle un comprobante fiscal, una factura, ¿no? Con todos los requisitos que marcan los lineamientos de nuestras leyes fiscales y dárselo en el momento. No vale lo que muchas personas nos hacen y lo que sufrimos, la verdad, que vas al Walmart y pides factura y pues ahí está la computadora para que tú la descargues. O le voy a decir al contador que te mande la factura. O yo te mando la factura, no sé, la otra semana. O a final de mes te mando tu factura. O métete a una página de internet y descarga tu factura. Esas conductas no son permitidas por el SAT. Esas conductas son sancionadas en dado caso de que uno las llegue a denunciar a través de la página del SAT. Mi obligación es, ¿quiere factura? Sí, ahí le doy su factura, ¿no? Páseme sus datos y en este momento le hago su factura. No, ¿sabes qué? No quiero mi factura y se va. Nuestra obligación es hacer una factura por ese ingreso que yo recibí, pero en lugar de poner los datos de mi paciente, voy a poner los datos generales, venta al público en general. Y no tengo que hacer una factura por cada paciente que no quiera factura. Puedo juntar
todo lo que yo perciba en el mes y el último día del mes generar un comprobante global, una factura global por esos ingresos que recibí. De tal suerte que el 100% de mis ingresos los tengo que facturar. ¿Qué otro compromiso tengo con el SAT? Pues debo de presentar las declaraciones de impuestos que me corresponden. Y en su caso, pues pagar el impuesto. Puedo presentar una declaración en donde no me dé impuesto a pagar, ahorita lo vamos a ver, o puedo presentar una declaración con impuesto a pagar y pagarlo, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene un dentista? Existe en la mayoría de las actividades que realizamos aquí en México, existen dos impuestos. Uno que es directo, que es el impuesto sobre la renta, que es del que les hablé, el income tax, el impuesto por el patrimonio, por el ingreso, y existe un impuesto indirecto, que es el IVA, que ese IVA pues no nos pertenece. Si mi servicio cuesta 1,000, pues yo cobro el 16% de IVA y le cobro 1,160. Sin embargo, hay ingresos exentos para IVA, que no son muchos, pero que uno de esos es el de ustedes, ¿no? Que es la prestación de servicio dental, como la prestación de servicios médicos, como la venta de libros, revistas, periódicos, agua mayor a 20 litros, que el empaque sea mayor a 20 litros, alimentos, medicinas, no son muchos, pero uno de ellos es el suyo, por eso no vamos a hablar de IVA, únicamente ustedes tienen que presentar una declaración del ISR y de IVA no. De IVA ustedes están exentos. Bueno, miren, aquí les voy a pedir que pongan atención, ya se acabaron como los dibujitos, entonces les quise mostrar, porque muchas veces decimos, bueno, pues está bien, ¿no? Ya sé que tengo que cumplir con mi obligación, pero pues ¿cuánto voy a pagar de impuestos? ¿Cómo voy a hacer mi factura? La verdad es que se me hace algo súper complicado, a veces ni los contadores la entendemos, entonces pues no me meto en ese rollo, ¿no? Miren, en el primer recuadro, son 4 recuadros, los 4 están enfocados a una factura que le hace una persona física, quedamos que solamente vamos a hablar de personas físicas, una factura que le hace una persona física a una persona moral, es decir, a una empresa. Imaginen que llega Oscar con ustedes y les dice, sí quiero una factura, pero la quiero a nombre del despacho, que es una persona moral. Ese es el ejemplo del primer recuadro. ¿Qué servicio me están facturando? Un servicio dental. Ahora recuerden que les dije que para 2022 ustedes tienen la posibilidad de estar en 2 regímenes diferentes. Uno que ya existía, actividad empresarial o profesional, y el nuevo, régimen simplificado de confianza, RECICO. ¿Qué pasa si están en un lado o en otro? Bueno, si están en una actividad empresarial y el servicio cuesta 1,000 pesos y yo se los fui a consumir y ustedes me están facturando a nombre de para mí, a nombre de mi despacho, bueno, si el servicio cuesta 1,000 pesos y están en una actividad empresarial, facturan 1,000 pesos y de retención de ISR, así va a venir su factura, le van a poner menos 100 pesos. Lo que yo les voy a pagar van a ser 900 pesos, no 1,000 pesos. Ah, pero ¿por qué me estás reteniendo? Pues porque el SAT dice, ¿sabes qué? Pues está bien que ya te diste de alta en el RFC, está bien que ya me avisaste a qué te dedicas, ya te tengo identificado, pero la verdad es que no confío en ti. No confío en que me vayas a pagar los impuestos. Esto ha sido desde siempre, ¿no? Toda la vida, este régimen. Entonces, le voy a decir a la persona moral, a la empresa a la que le estás facturando, que te quite el 10%, de tal suerte que si tú ya no me pagas impuestos, bueno, esa persona moral me va a pagar esos 100 pesos por tu cuenta. Es un intermediario, ¿no? No se los pago al dentista, pero no son míos, se los tengo que pagar al SAT en mi próxima declaración. Eso es si están en actividad empresarial. Ahora, si nos vamos para abajo, al cuadro de abajo, el concepto ya no es servicio dental, es una venta de un implante. ¿Cuánto
vale el implante 1,000 pesos. Oye, pero ¿por qué ya no hay esa retención de ISR que me dices? Porque la retención solamente es cuando ustedes presten un servicio. Si venden un bien, es decir, traspasan, trasladan el dominio de ese bien, pues no se retiene un impuesto. Entonces, 1,000 pesos, tú me vendes un implante, bueno, pues yo te pago los 1,000 pesos, aunque me factures a mi empresa. ¿Qué diferencia hay para 2022? La verdad, una que conviene mucho, aunque no está fácil estar ahí, ¿no? Si ustedes son régimen simplificado de confianza, igual cobran 1,000 pesos por el servicio dental, pero la retención ya no es del 10% del valor del servicio, sino del 1,25%. Es decir, en el mismo ejemplo, facturamos 1,000 pesos, retenemos 12,50 y yo les pago 987,50. Esos 12,50 es lo mismo. Es un impuesto que ustedes ya están pagando por adelantado, me lo están dando a mí para que yo lo pague al SAT. Pero ya no el 10%, sino el 1,25. Abajo, en lugar del servicio dental, es la venta del implante. La venta del implante cuesta 1,000 pesos y aquí sí, a diferencia de que si es actividad empresarial, si ustedes son reciclo, me venden ese implante en 1,000 pesos y de igual forma me tienen que, o yo les tengo que retener el 1,25%, así me tienen que dar ustedes su factura y yo les pago los 987,50 centavos. Si ustedes se dan de alta y entran en el régimen simplificado de confianza, presten servicio o vendan un bien, su factura forzosamente debe de ir con una retención del 1,25% si le facturan a una empresa, como quedamos, ¿no? Ahora el recuadro viendo la pantalla de frente, el recuadro de hasta la derecha. Si ustedes son persona física y le facturan a persona física, sí, adelante. Pregunta la doctora Patti, ¿el ICR aplica con las aseguradoras? A ver, ponme un ejemplo. Pues yo diría que el ICR sí, porque es una persona moral, primero, porque es una aseguradora. Entonces, sí se aplicaría para las aseguradoras, ¿no? Ok, cuando tenemos, por ejemplo, un seguro de gastos dentales. Como convenio, o sea, por ejemplo, nosotros como personas físicas tenemos un convenio con aseguradoras y normalmente hacemos la factura y ahí viene esa retención, dice ICR. Pero entonces a final del año, ¿qué pasa? O sea, el contador tiene que, o bueno, uno tiene que pedir que nos regresen ese ICR o en automático. ¿A quién le haces tú la factura? Llega una persona que tiene un seguro dental, el servicio cuesta 1,000 pesos, ¿y a quién le haces tú la factura? A la aseguradora. Sí, entonces es una persona moral, es el primer ejemplo. Ok. Pero entonces, esa retención la tiene uno que solicitar a final de año o por default ya el SAT la toma, pues. Podemos solicitarla en devolución de impuestos, pero recuerden que ustedes tienen que pagar impuestos. Entonces, más bien, se aplica contra el impuesto que ustedes tengan que pagar. Si usted me dice, es que yo no tuve que pagar impuestos porque mis ingresos y mis deducciones fueron prácticamente iguales, entonces no tuve utilidad y por lo tanto, si no tengo utilidad, pues no tengo que pagar un impuesto, entonces sí, se puede solicitar en devolución. La realidad es que, pues sabemos que todos los negocios generan una utilidad. Es muy difícil que un negocio prevalezca o sobreviva si tiene sus gastos mayores que sus ingresos. Entonces, normalmente esta retención de impuestos se aplica contra el impuesto del año, contra el impuesto anual o mensual que tengamos que pagar, y generalmente ya una persona a la que le hacen esta retención ya no paga impuestos. Pero sí, en dado caso que salga saldo a favor, la podemos solicitar en devolución. Ok, gracias. Sí. El segundo ejemplo es, soy persona física, le estoy facturando a una persona física. Yo llego a su consultorio y les digo, factúrame a nombre de Oscar Pineda. Bueno,
Jaciel Pérez le va a facturar a Oscar Pineda, entre personas físicas no hay retención de impuestos y sea la actividad que sea, servicio dental, venta de implante, no importando si estoy en un régimen o en otro, es 1,000 pesos y se acabó, ¿no? No hay retención. ¿Por qué? Porque si la autoridad no confía en Jaciel, pues tampoco va a confiar en Oscar, ¿no? Porque ambos somos personas físicas. Esa es la respuesta por la que entre personas físicas no hay retención. Ok. Ahora, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? Y les estoy poniendo el ejemplo de los dos regímenes. Imaginen que durante el mes tuvieron 50,000 pesos de ingresos. De esos 50,000 pesos, por la prestación de un servicio profesional, no estoy considerando que vendieron algo, sino únicamente por el servicio profesional, que es la consulta, algún tratamiento, lo que se hace comúnmente pues, en el consultorio, o bueno, lo que yo he visto que se hace, ¿verdad? Cuando voy, vendimos 50,000 pesos. Si ustedes están en actividad empresarial, que es el régimen que pues ya viene desde hace mucho, a los ingresos le podemos disminuir nuestras deducciones, lo que muchas veces conocemos como, oye, ¿esto es deducible? ¿Qué necesito para que sea deducible? ¿Por qué? Porque el impuesto lo pagamos sobre la utilidad, sobre lo que tenemos menos lo que gastamos. Siempre y cuando lo que gastemos, pues tengamos una factura expedida a nuestro nombre y cumplamos con los requisitos para que sea deducible. Pues que la factura tenga los requisitos fiscales que marca el código fiscal, que yo la haya pagado con transferencia, con cheque, siempre y cuando sean gastos mayores a 2,000 pesos. Si son gastos menores a 2,000 pesos, la puedo pagar en efectivo. Una serie de requisitos que, pues dependiendo lo que compremos, es la forma en que tenemos que pagarlo para que pueda ser deducible, ¿no? Yo obtuve 50,000 pesos, me gasté con facturas que me dieron mis proveedores del material que fui a comprar, de la renta de mi local, de una unidad que compré, de mi gasolina, del internet, del teléfono, 20,000 pesos. ¿Cuánto me quedó de ganancia? 30,000 pesos. ¿Cuánto yo tengo que pagar de ISR por esos 30,000 pesos? Casi 5,500 pesos. Pero ojo, aquí le voy a quitar esa retención que habíamos visto. ¿Se acuerdan que por cada 50,000 pesos que yo tenga de ingresos, perdón, por cada ingreso que yo facture por servicio, me tienen que retener el 10%? En este caso, si facturé 50,000 pesos, me retuvieron 5,000 pesos. Por lo tanto, si yo tenía que pagar 5,498, solamente voy a pagar 498 pesos. Pero ojo, estos 50,000 pesos no los recibí yo en mi bolsillo ni en mi cuenta bancaria. ¿Cuánto recibí? 45,000 pesos. Porque si bien la factura decía en el ejemplo anterior 1,000 pesos, tenía una retención de 100 pesos y yo te pagaba 900. Si lo incrementamos proporcionalmente, si el total de las facturas dice 50,000, la retención es 5,000 y ustedes reciben, yo les pago 45,000 pesos. A diferencia de si están en reciclo. En reciclo no existen las deducciones. Ahí son ingresos 50,000 pesos. ISR por pagar, en este caso, ahí son tabuladores, no es el mismo porcentaje para todos, pero en el mismo ejemplo, de esos 50,000 pesos, ¿cuánto tendría yo que pagar para 2022? 550 pesos, ¿no? Vean la diferencia, 550 pesos. Pero ojo, recuerdan que de esos 50,000 pesos que yo facturé como reciclo, apliqué una retención del 1.25%, que es esto que yo les comentaba, abajo, el primer cuadro. 1,000 pesos facturo y me retienen 12.5 y me dan, que es lo que me cae a mí en mi cuenta, 987. Esos 12.5, pues elevados igual en proporción, el 1.25, quiere decir que de esos 50,000 pesos que yo facturé, me retuvieron 625 y por lo tanto ya no tengo que pagar ISR.
tenía que pagar 550, pero ya me retuvieron 625 pesos y ahora tengo a favor 75 pesos. ¿Los puedo solicitar en devolución, como preguntaba la doctora? Sí. ¿Cuándo? Al final del año, en mi declaración anual. Eso es cuánto voy a pagar de impuestos. Y regresándome al tema anterior, pero se los quise poner para poder ilustrar de una manera mejor cómo es que nos queda el dinero en nuestro bolsillo a nosotros como dentistas. Si yo vendo 50,000 pesos, facturo los 50,000 con una retención del 10% y a mi cuenta bancaria o a mi bolsillo me caen 45,000. Si soy reciclo, facturo 50,000, me retienen el 1.25 y a mi bolsillo o a mi cuenta bancaria me caen 49,375. ¿No? Por el lado que vean, pues el ser reciclo para 2022, para esta actividad que es la suya, es lo recomendable porque pues es lo que nos conviene. Y por Contador, último, para que... Sí, menciona la doctora Patti, durante el año fiscal puedo cambiarme de régimen. no, si ya estás en uno, si es, ahí va, a lo mejor sí. Si tuviste la oportunidad de ser reciclo, es decir, desde enero del 2022, tuviste la oportunidad de ser reciclo, cumpliste con los requisitos y no tomaste esa oportunidad, ya no puedes. Si, eh, eh, si eres reciclo, por ejemplo, si en enero, febrero, marzo, tal vez si no se han dado de alta y se van a dar de alta en junio y comienzan como reciclo y no cumplen con los requisitos que marca la ley, el SAT en automático los va a cambiar de régimen al régimen empresarial y ya no pueden regresar a reciclo. Les voy a poner dos ejemplos. Primero, uno de los requisitos para ser reciclo es que no tengas más de 3,5 millones de ingresos al año. Imaginen que yo me doy de alta en marzo, ahorita o en abril, y empiezo a generar, ¿no? Pero pues me va muy bien, soy reciclo. Me va muy bien y ya por ahí de noviembre, diciembre, ya sobrepasé los 3,5 millones. Bueno, el SAT me va a mandar a régimen general, a régimen empresarial. ¿Por qué? Pues porque ya no cumplo ese requisito, ya pasé los 3,5 millones. Pero en enero me regresa a reciclo y otra vez comienzo como reciclo. Si en algún momento llego a sobrepasar esos 3,5 millones, otra vez me van a regresar a actividad empresarial y así sucesivamente. ¿Cuándo ya no puedo regresar? Cuando incumpla otros requisitos, como cuáles. El estar al corriente de mis obligaciones fiscales, por ejemplo. Si yo se me pasa una declaración, no pago mis impuestos, no mando una declaración informativa por ahí que tenga la obligación, no tengo activo mi buzón tributario, que es un portal en el SAT, en donde el SAT se comunica con nosotros, se me olvidó activarlo. Entonces, el SAT en automático, si no estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales, me saca de reciclo, me manda en actividad empresarial y ya no puedo regresar. Si quiero ser reciclo, debo de cumplir con mis obligaciones fiscales, ¿no? Porque ya vimos que el reciclo nos conviene. Entonces el SAT dice, te va a dar chance de que me pagues pocos impuestos siempre y cuando cumplas con tus obligaciones. Ah, no cumpliste, por ahí no declaraste un mes, por ahí me declaraste el mes, me declaraste que tenías un impuesto a pagar y no lo pagaste, no activaste tu buzón tributario, es decir, no me puedo comunicar contigo a través del SAT, de la página del SAT, entonces te saco de reciclo, te mando a actividad empresarial y no vuelves, ¿no? Adiós. Eres reciclo, cumples con tus obligaciones fiscales, pero sobrepasaste los 3,5 millones de ingresos al año, que es un requisito para estar en reciclo. Bueno, pues si lo sobrepasas, te cambian a actividad empresarial, pero estos 3,5 millones son anuales. Entonces, cuando comienza enero, otra vez te regresan a reciclo. Y si durante ese año no sobrepasaste los 3,5 millones y cumpliste con tus obligaciones, te mantienes en reciclo. En el momento en que llegues a sobrepasar el límite, te mandan a actividad empresarial y cuando comience enero, te regresan a reciclo. Sí, creo que así está. Y como
Último, para que igual podamos comenzar las preguntas, que eso es pues, lo más chido, ¿no? Donde le aprendemos más, donde podemos generar mayor interacción. Les voy a comentar las multas o las sanciones que tenemos en caso de no hacer lo que estamos obligados a hacer. A veces cuando me piden que dé una plática o de una presentación como la de ahorita, me dicen, no, pero es que ponle las multas, ponle las sanciones, ponle cómo los van a castigar si no lo hacen, ¿no? Y yo digo, híjole, pues lo voy a mencionar, pero pues la verdad es que aquí ya no le tenemos miedo a nada, ¿no? O sea, no, pues que va a venir el SAT por ti, pues que venga, ¿no? O sea, muchas veces hasta que no tenemos el problema, no queremos corregirlo. Pero bueno, estas son las multas o sanciones. Arribita les pongo el fundamento legal, por si alguien lo quiere revisar, ¿no? No solicitar la inscripción cuando se esté obligado a ello o hacerlo extemporáneamente de 3,000 a 11,600 pesos. ¿Qué es esto? Lo que yo les comenté, inscribirse en el RFC cuando empiecen a realizar una actividad. Ahorita, hablando de este punto, se generó mucha discusión o se hizo viral el tema de que todos los mayores de 18 años se tenían que inscribir en el RFC. Y en su caso les hubiera aplicado esta sanción a cualquier persona mayor de 18 años que no se inscribiera. Sin embargo, el SAT sacó después una información y comentó, sí están obligados, pero si no lo hacen, pues no va a haber sanciones. Entonces, ¿a quién le corresponde esta sanción? Únicamente a quien esté obligado a inscribirse en el RFC, es decir, quien vaya a realizar una actividad económica y no lo haga, ¿no? Que comentando la obligación de los mayores de 18 años, pues yo diría, bueno, ¿para qué lo haces obligación? O sea, ¿para qué obligas a los mayores de 18 años a inscribirse en el RFC si no vas a poner una sanción? Pues mejor no los obligues, ¿no? Si vas a poner una obligación, pues la obligación se tiene que cumplir, los tienes que sancionar a quien no lo haga. Si no hay sanción, pues no hay obligación. Eso es para no inscribirnos en el RFC. Ahora, no presentar los avisos o hacerlo extemporáneamente. ¿Cuáles avisos? Los que yo les comento. Yo presto servicios dentales y vendo implantes. Y ya esa actividad la tengo dada de alta en el SAT. Pero de repente, ¿qué crees? Que pues por ahí me gusta la tecnología y me empezó a gustar vender audífonos, vender micrófonos, vender laptops, algo que yo no tenía dado de alta en mi actividad, pero que ya lo estoy haciendo. ¿Y puedo hacerlo? Pues sí, porque pues ya puedo facturar, ¿no? Ya puedo recibir dinero en mi cuenta bancaria, ya declaro impuestos. Es más, estoy declarando esos impuestos por el ingreso que estoy obteniendo de la venta de esos artículos. Pero no es una actividad que tenga dada de alta en el SAT. Se me olvidó decirle al SAT que ya iba a hacer otra cosa. Bueno, de 4,200 a 8,390. ¿Qué otras infracciones? Tenemos muchas infracciones, la verdad el Código Fiscal está lleno de infracciones. Yo les puse pues algunas pequeñitas que más o menos por ahí son fáciles o más bien nos aplican, ¿no? O nos llegan a aplicar a la mayoría de contribuyentes. Infracciones por no pagar impuestos. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales. Yo tengo que declarar como persona física a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde. Es decir, yo en enero obtuve esos 50,000 pesos que estábamos viendo en el ejemplo. ¿Cuándo tengo que hacer la declaración? Perdón, yo en marzo obtuve esos 50,000 pesos. ¿Cuándo tengo que hacer la declaración? A más tardar el 17 de abril. No la haces, entonces te puedes llevar esta sanción. ¿Cuánto? 1,560 a 19,300. Si haces tu declaración y te dio impuesto a pagar y no lo pagaste, es como si no hubieras presentado tu declaración y te aplica la misma sanción. Es la fracción 3, ¿no? No pagar las contribuciones del plazo
No pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales cuando se trate de contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes. En esta fracción 3 es cuando la fracción 1 no presento la declaración, presento la declaración y me da impuesto a pagar y no la pago de 1,560 a 19,350. El SAT se dio cuenta que yo no pagué ese impuesto o que no declaré y me determinó un crédito fiscal, es decir, a través del buzón tributario el SAT ya me está diciendo cuánto le debo. Entonces puede ser desde 1,560 hasta 38,700. Dos últimas, igual, por no pagar impuestos. No efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una contribución. Los primeras dos que vimos es no presentar declaraciones, no pagar impuestos o que el SAT me los determine y me diga cuánto tengo que pagar, ¿no? Ahora, los pagos provisionales, eso es en impuestos en general, cualquier tipo de impuestos. Pero si yo tengo que realizar pagos provisionales, el pago provisional, su característica es que mes con mes voy declarando, pum, pum, enero, febrero, marzo, abril, voy pagando 1,000 pesos en enero, en febrero 1,000 pesos, en marzo 1,500, y todo ese impuesto que voy pagando se acumula. Y cuando yo pago la declaración anual, me da un impuesto a pagar anual de toda la utilidad del año. Ah, pero ya te pagué tanto, ¿no? Entonces solamente en la declaración anual te voy a pagar la diferencia. Esos son los pagos provisionales. Si no los pagamos, tenemos esa sanción de 19,300 a 38,000. Y una última que me parece que puede aplicarle a la mayoría de los contribuyentes, incluyendo por supuesto a los dentistas, son los comprobantes fiscales. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones lo establezcan o expedirlos sin que cumplan los requisitos. Es lo que les decía. Esto, igual la verdad es que no muchos lo saben, ¿no? Porque si lo supieran, pues habría denuncias por todos lados. Si yo voy al consultorio de Jaciel, yo no lo conozco, y voy al consultorio, ¿ya me puede atender? Sí, pues quiero unos brackets. ¿Cuánto es? Pues 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque a mí me dijo que no se usan ligas, ¿no? Ah, bueno, está bien. Voy a crear mi factura. Híjole, no, ¿sabes qué? Que no facturamos aquí. No facturamos, pero es que si te facturara te tendría que cobrar más, entonces pues no expedimos una factura. Yo puedo, en la página del SAT hay un lugar donde se puede solicitar, se le llama una conciliación de facturas, que no es otra cosa que una denuncia. Oye, esta persona no me dio factura. ¿Qué necesita el SAT para la denuncia? Todos los datos que sean posibles. ¿Te sabes el nombre de la persona que no te dio? No, pues no me lo sé. ¿Te sabes el nombre del negocio? No, pues que ni siquiera tiene nombre. ¿El domicilio? Sí, el domicilio sí. Bueno, ponme la mayoría de las pruebas que tú tengas, la mayoría de evidencia, y yo voy a ir a revisarlo, ¿no? ¿Y cuánto le voy a poner de multa? De 17,000 a 97,000 pesos. Hace poco, por ejemplo, mi papá fue al Chopo, ¿no? Eso la verdad me causó pues extrañeza. Yo he ido al Seven, he ido a una tienda departamental, no sé, a Liverpool, a Walmart, he ido a una gasolinería. Oye, ¿me das factura? No, ya la descargas por la página de internet. Oye, por ejemplo, en el Sam's, ¿no? Oye, ¿me das factura? Le dices al cajero y ¿qué te va a decir? No, pues voy a servicio al cliente. Vas a servicio al cliente y ¿qué te dice? Ahí está la computadora, ahí puede descargar su factura. No, pues eso no es mi obligación descargar una factura, es obligación, como lo está diciendo aquí, expedir el comprobante fiscal de la persona que está realizando el servicio o vendiendo el bien, ¿no? Si no lo hacen, si no me quieren dar la factura o me dicen que la descargue de un lugar, de una página o que la va a enviar el contador una semana después,
o que ahí está la computadora y la saque, ¿no? O sea, se pueden quitar de este monto si es que yo hago la denuncia. Pues bien, eso es toda la información que yo quería compartirles en un tema muy, muy general. Esta es una discusión amplísima, pero me parece que con esta información podemos tener la idea de qué obligaciones tenemos, por qué las tenemos, si quiero cumplirlas, cuánto me cuesta, cuánto tengo que pagar de impuestos, qué tengo que hacer para pagar esos impuestos y qué pasa si no cumplo con las obligaciones. Ahora me gustaría que igual pasáramos al tema de pues el diálogo circular, la interacción, para que si tienen alguna duda yo se las pueda responder y nos podamos retroalimentar. Contador, habló de los pagos provisionales, pero entonces sí Sí. es obligación presentar esos pagos provisionales o solamente con la declaración anual. ¿Qué régimen eres? Esto es, Bueno, ahorita tú estás tributando. sí, perdón, Te preguntaba que si ahorita tú estás tributando sí, o solamente. Ok. ¿En qué régimen estás, sabes? de persona física, con actividades. Ok. Ajá. Y una persona física con actividad empresarial debe de ir pagando, realizando sus pagos provisionales mes con mes y aparte hacer la declaración anual a más tardar el 30 de abril del año siguiente al que corresponde. Estamos hablando de 2021, por ejemplo, que ya pasó. Ahí tú hiciste 12 pagos, 12 declaraciones, perdón, no sé si hayas pagado, o sea, si te haya dado impuesto a pagar. Hiciste 12 declaraciones de enero a diciembre, pero eso es provisional. ¿Por qué? Porque el SAT, acuérdense que dice, pues las personas físicas como que no confío mucho. Si en la declaración anual yo te digo, SAT, yo te digo que tú tienes que pagarme 80,000 pesos de impuesto, no me los vas a pagar, difícilmente me los vas a pagar. Pero si te fui cobrando de enero a diciembre pagos provisionales, por eso se llama provisionales, de 5,000 en enero, 5,000 en febrero, 5,000 en marzo, en diciembre ya llevábamos 60,000 y en la declaración anual te digo tienes que pagar 80, pero ya me pagaste 60, entonces me debes 20, pues es más fácil que me pagues, ¿no? Es por poner solamente un importe, no quiere decir que siempre hay que pagar 5,000, ¿verdad? Pues a veces no sale a pagar, a veces sale poquito, dependiendo de los ingresos que se tengan. Pero sí, estás en actividad empresarial o profesional, debes de hacer tus declaraciones de pagos provisionales. Ahora, con el tema de los pagos en efectivo, uno se ve obligado a dar facturas si se paga en efectivo o con tarjeta. Pero para fines fiscales, el que un paciente pague con efectivo, pues a él no le va a servir para una declaración o sí le sirve. Porque a veces hasta en el consultorio tengo que orientarlos, porque a veces piden, no sé, facturas a nombre de otra persona, como se hacía antes, y quieren pagar con tarjetas con el que llegó a la consulta, ¿no? Yo tengo entendido que ahora tienen que empatar, que el usuario, que el que va a pagar, sea el mismo que se le va a dar la factura. ¿Cierto o falso? Aquí hay un tema, dependiendo a quién le factures. Si le vas a facturar, normalmente a los dentistas, a los médicos, les piden una factura porque lo quieren deducir de impuestos de su declaración anual. ¿Quiénes? Quienes trabajan por sueldos y salarios. El término, como lo marca la ley, es asalariados. Este es un tema, o sea, la respuesta de esa pregunta la tengo que dividir en tres, lo voy a hacer muy rápido. Si yo soy persona física y trabajo para una empresa y me paga por nómina, me paga cada quincena y me da un recibo de nómina. Si ustedes ven un recibo de nómina, en ese recibo de nómina lleva retención de ISR. Ese ISR es un impuesto que yo estoy pagando por el sueldo que estoy percibiendo. Yo pago ese impuesto por las 24 quincenas del año. Y normalmente una persona dice, ni siquiera a veces sabemos que podemos presentar una declaración anual
de repente nos llega la información, oye, es que si tienes gastos de crédito hipotecario, si tienes colegiaturas, si tienes pago de gastos médicos, pago de gastos dentales, lo puedes deducir de impuestos. ¿Pero para quién? Para una persona que trabaja por salarios y que presenta una declaración anual para que le regresen un poquito de ese impuesto que le retuvieron en cada quincena. Para ese tema, sí, obligatoriamente tiene que pagarlo con transferencia, con cheque, ya no se usa, o con tarjeta, que es lo frecuente. Lo tiene que pagar, uno tiene que darle su factura a ese cliente asalariado y uno debe de cuidar que en la factura le pongamos ahí transferencia, ¿no? Y si se puede, el nombre del paciente. Entonces, de esta forma, él lo puede deducir. ¿En dónde no es tan necesario? Si yo como Oscar te pido una factura porque yo realizo una actividad empresarial, yo presto servicios de contabilidad y fui a una consulta y ¿sabes qué? Yo voy a decidí que voy a deducir de impuestos esta factura por servicio dental. Entonces, yo te la puedo pagar en efectivo, ¿no? Como es menor a 2,000 pesos, la ley me permite pagarla en efectivo y hacerla deducible. ¿Por qué? Porque soy actividad empresarial o soy reciclo. Entonces, solo la voy a disminuir de impuestos. Ahora, yo voy, pero quiero que me factures a nombre de una empresa. La puedo pagar en efectivo y la puedo deducir de impuestos porque es menor a 2,000 pesos. Únicamente cuando es sueldos y salarios quien te pide la factura, porque va a hacer su declaración anual, porque va a solicitar un saldo a favor en la declaración anual, es cuando hay que cuidar mucho que sea con tarjeta, cheque o transferencia y que le pongamos pago con transferencia y el nombre del paciente. Ok. Pero entonces los pagos en efectivo no se, o sea, uno se ve obligado a dar una factura, pero no le va a servir al cliente, ¿no? Me sirve si soy actividad empresarial o si me lo facturas para una empresa. Pero si no, no aplica, o sea, digamos que no le va a servir. Si la quiero para sueldos y salarios, entonces no sirve. Ok. Sí, porque a veces preguntan y pues dice uno, bueno, te va a dar una factura en efectivo, ni la vas a poder usar y ya me metiste un gol, ¿no? Sí, yo por ejemplo, cuando voy al ortodoncista, yo pido una factura, a veces la facturo a mi nombre, pero yo declaro impuestos mensualmente, como ustedes, o como usted, con pago provisional mensual. Esa factura, ¿cuánto es 1,000 pesos? Se lo puedo pagar en efectivo, la factura viene en efectivo, ahí dice efectivo y yo la deduzco de impuestos, sin problema. Si yo fuera sueldos y salarios, me pagaran con un recibo de nómina y quisiera esa factura para que en mi declaración anual me regresaran un poco del impuesto que me han quitado en mis quincenas, entonces no me sirve. Necesito forzosamente que sea con tarjeta. Muy bien. Sí, yo les sugiero que ahí les pregunten, oye, ¿para qué quieres la factura, no? No, pues la quiero para hacer mi declaración anual. Como asalariado, o sea, como sueldos y salarios, sí. Entonces a fuerza con tarjeta, si no, no te va a servir. No la quiero para deducir impuestos, pero ¿qué haces? Como salarios, no, tengo una actividad empresarial, compro y vendo, presto servicios. Entonces en efectivo te sirve. ¿La quieres para una empresa? Te sirve en efectivo. Siempre y cuando no sea mayor a 2,000 pesos ese pago en efectivo. ¿Qué pasa cuando los pagos son arriba de 2,000 pesos? No se deben Tiene que ser forzosamente con transferencia, cheque o tarjeta, si no, no le sirve a la persona a la que le va a dar la factura. O sea, usted se la puede dar, ¿no? Usted está cumpliendo con su obligación, pero a ella no le va a servir. No le va a servir. Ok, entonces tiene que ser menor a 2,000 pesos. ¿Sí? Si es que es actividad empresarial o es para empresa. Muy bien. En efectivo, sí. Muchas gracias, doctora Pati. Tenemos aquí que Josué pregunta, ¿cómo saber si el contador está haciendo bien su trabajo y si no estoy acumulando deudas y multas? Pues aquí, a diferencia de cómo saber si el mecánico hace bien su trabajo, pues ahí sí, a veces no, sufrimos un poco de eso, ¿no? De decir, bueno, pues recomiéndame a uno bueno, o un abogado bueno, ¿no? O bueno, hay muchas profesiones que desafortunadamente están estigmatizadas porque pues uno conoce su chamba y no conoce la chamba de las demás personas. Y en este caso,
tampoco ustedes conocen cómo está haciendo su chamba el contador, pero ustedes tienen una gran ventaja. Los contribuyentes que solicitan los servicios de un contador tienen una gran ventaja que si bien no les da la certeza al 100% de que está haciendo su chamba, pues más o menos les puede dar la certeza de que al menos es cumplido. Que sepa hacer las cosas, quién sabe, pero al menos es cumplido, ¿no? Hay un documento que se llama Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, o conocido como 32D, porque es el artículo del Código Fiscal de la Federación 32D, que se solicita a través del SAT. Es más, ni siquiera se lo tienen que pedir al contador. Si ustedes tienen su contraseña o su firma electrónica, ustedes mismos pueden descargar ese documento de la página del SAT, se tarda 5 minutos, y ahí es una opinión directamente del SAT, que es en automático, ¿no? O sea, el SAT ya lo tiene ahí, solamente para que ustedes lo descarguen, y ahí dice, estás al corriente de tus obligaciones. Bueno, la opinión se puede generar en dos sentidos, positivo y negativo. Positivo, estás al corriente de tus obligaciones fiscales. Es decir, bueno, pues he presentado mis declaraciones que tengo que presentar. Cuando mis declaraciones me dio impuesto a pagar, el contador me mandó la declaración y yo también cumplí con pagar esa declaración. Entonces, bueno, hemos presentado las obligaciones. La obligación es negativa. Cuando es negativa va a decir, no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, por lo tanto se expide una opinión negativa. Y ahí te dice qué es lo que te falta, cuáles son las declaraciones que no has pagado y en su caso, si tienes algún crédito fiscal, conocido comúnmente como una multa. Pero así se llama el documento, Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. ¿Qué es lo que les recomiendo que hagan ustedes? Pues que le soliciten a su contador mensualmente la opinión, ¿no? Si la opinión les llega positiva, pues ya, se animó que le van a revisar las declaraciones al contador, pero al menos ya saben que están cumpliendo, que no están en foco rojo, que no están en negativo y que no tienen multas. O sea que esos Muy bien. documentos que llegaban con anterioridad, que era, se le invita a presentar su declaración, ya, porque ahorita, por ejemplo, anteriormente nos llegaba mucho el que se le invita a que va a presentar que presente su declaración. Ahora, de un año para acá, yo no sé si por la pandemia ya no llegan esos documentos. ¿A qué se debe? ¿A que están las cosas bien o a que ya no se hace? ¿Cómo le llegaba? Era una hojita así azul que decía, se le invita a presentar su declaración anual o correspondiente. Sí, ahora por la tecnología y porque pues el SAT necesita meter cada vez más tecnología para fiscalizar y para que cada peso que obtenga cada vez le cueste menos en gasto al SAT, o sea, la inversión para fiscalizar cada vez sea menor, pues todo ya es electrónico, las hojitas ya no van a llegar. No creo que llegue alguna hojita ya, pues, en lo que resta. ¿Cómo llegan los avisos o las invitaciones? A través del buzón tributario. Ahora esa es la comunicación que tenemos desde el 2018 más o menos con el SAT. ¿Qué es el buzón tributario? Es un portal en el SAT que así como tenemos nosotros portal de cada contribuyente para declarar sus impuestos, también tenemos un portal de buzón tributario. Cuando la autoridad se quiere comunicar con el contribuyente, en este ejemplo, no has declarado. Se te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales. A la fecha del 24 de marzo tenemos detectado que no has cumplido con estas declaraciones. Eso te lo van a mandar por buzón tributario. ¿Cómo sabes tú que tienes un mensaje en buzón tributario? Porque al momento de registrarte en buzón tributario dejas medios de contacto. Dejas celular y dejas correo electrónico. Cuando el SAT te manda un mensaje, en lugar de mandarte esa hojita azul, te va a mandar un mensaje al buzón tributario. Y en el medio de contacto que dejaste, que puede ser correo o celular, o los dos, te va a llegar un mensaje. Tienes un mensaje en buzón tributario. Es ahí cuando uno se da cuenta, uno se mete al buzón y puede ver que el SAT está mandando ese tipo de invitaciones. Ahora, si no nos llega, pues una de dos. O estamos bien, o estamos al corriente, o no tenemos activado el buzón tributario, por eso el SAT, pues no hay forma de que se comunique con nosotros. Okay, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, en cuanto al impuesto cedular, ¿es diferente el porcentaje en cada estado, el impuesto estatal? Sí, yo le estoy hablando de impuestos federales.
Impuestos estatales podemos tener mucho, dependiendo en qué estado prestemos los servicios, dependiendo qué actividad realicemos, dependiendo a quién le facturemos. Este tema en especial es impuestos federales. Ya si se requiere ver, por ejemplo, un impuesto local, estatal, ya habría que ver en qué estado, qué actividad, para saber, bueno, para irnos a la ley de ese impuesto y ver, pues, qué tasa le corresponde y cómo lo tiene que declarar. Muy Oye, bien. de las constancias fiscales, ya ve que ahorita nos están pidiendo las constancias fiscales. El tema en lo que, bueno, en lo personal nos hemos enfrentado es que a veces los pacientes les solicita uno su constancia fiscal y pues que no pueden bajarla del portal o no tengo tiempo. Y me da la impresión que hasta se molestan y puede uno llegar hasta perder pacientes de que pues, ya, si siempre me has facturado, ¿por qué me estás pidiendo la constancia fiscal? ¿Verdaderamente el SAT la está exigiendo? ¿Qué es lo que está Sí, pasando? para 2022 nosotros tenemos una reforma que pasamos del CFDI versión 3.3 a la versión 4.0, el complemento de pago versión 1.0 a la versión 2.0. Entre otras, muchas nuevas adiciones que se hicieron a esta regla, hay una parte donde es obligación ponerle el nombre de la persona a la que le estamos facturando. Eso Exacto, normalmente lo hacíamos, exacto. pero no era obligación, pero lo hacíamos. Si iba a su consultorio, Oscar Pineda, ¿no? Pero no era obligación, ahora es obligación. Es obligación poner mi nombre y bueno, el RFC que ya era y sigue siendo. Pero ¿qué pasa? Si yo llego a hacer mal una factura, un comprobante fiscal lo llego a emitir mal y no lo cancelo porque no me di cuenta, porque pues dije, pues ya para qué, y no me dijo nada el paciente, y el SAT se llega a dar cuenta, la multa por cada expedición de comprobante fiscal erróneo es del 5 al 10% del valor del comprobante. Si estamos hablando de una factura pequeñita, pues 50 pesos, 100 pesos, ¿no? Pero si hablamos que fueron 50 facturas de 1000, pues ya serán 5000, 10,000 pesos la multa, ¿no? Si hablamos no solo de un mes, sino de un año completo, en donde yo gané 600,000 pesos, o bueno, obtuve ingresos 600,000 pesos, facturé 600,000 pesos y mis facturas estuvieron mal, pues entonces del 5 al 10% de multa. Esto es lo que dice el librito, es lo que dice la letra, no quiere decir que el SAT se vaya a dar cuenta de que estás facturando mal, pero bueno, para eso se solicita la constancia, para que tú tengas la certeza de que la factura que estás haciendo le estás asentando los datos correctos. O sea, más bien es un tema de seguridad para nosotros, porque la multa es para nosotros, no para el usuario que da mal los datos. Sí, es para ustedes. De alguna forma, si ustedes ya le vienen facturando a esa persona Exacto. eh, y no les quiere dar la constancia, pues tal vez nada más soliciten que les envíen un mensaje, algo donde quede evidencia de a qué régimen fiscal pertenecen. Porque, por ejemplo, tal vez usted ya me facturaba a mí y yo era actividad empresarial en 2021, es decir, régimen actividad empresarial. Y en 2022 me cambié a Recico, porque ya vimos que a partir de 2022 soy Recico. Y un requisito del comprobante fiscal es ponerle el régimen fiscal al que su cliente, o sea, yo, pertenezco. Y si usted, como yo no le quiero dar la constancia porque me enojo cuando me la pide, pues usted me dice, ah, bueno, pues te voy a seguir facturando igual. Pero yo no soy régimen empresarial, ya soy reciclo y yo no le avisé y me sigue facturando igual, pues no está bien expedido el comprobante fiscal. Yo que le recomiendo, bueno, pues si se enojan, eh, pues dígales nada más, mándame, confírmame el régimen fiscal al que perteneces y pues ya yo te voy a facturar a lo que tú me digas, ¿no? O en su defecto, pues no te facturo y hago una factura global por ese ingreso, pero pues, no te va a servir, ¿verdad? Tú no tienes la factura. Pero muchas personas cuando platicamos con ellos, porque tenemos ese problema en todos los lugares donde no nos quieren dar la constancia del RFC, este, pues o no te facturo o pues dime a qué régimen perteneces y así te hago
la factura. Ese problema lo tienen mucho las personas que venden al público en general. Imaginen, imaginen una tienda de, es más, un Chedraui, ¿no? Ahí yo voy, yo hago mi factura porque son bien gandallas, como le estaba diciendo, y luego me dicen, métete al portal y descarga tu factura. Imaginen que yo ahí le pongo un régimen diferente al que pertenezco. Pues realmente ellos están haciendo mal una factura, porque no están verificando que el régimen fiscal al que están facturando es el correcto, porque me están dejando esa responsabilidad a mí y yo la estoy haciendo como yo quiero, ¿no? Eh, esa es la respuesta y esa es la recomendación. Bien, tenemos otra pregunta. Gracias, doctora. Dice Ana Rodríguez, ¿se debe de pedir factura de las compras aún en reciclo? ¿No son deducibles? No son deducibles. Dice. Ay, qué buena pregunta. Ah, sí está. ¿Quién fue? Ana Rodríguez. Ah, bueno, quiere decir que sí estás poniendo atención, Ana. Pues de preferencia sí. ¿Por qué? A ver, ¿ahí están viendo mi presentación? Sí. Ok. No porque su pregunta, doctora Patti, no hubiera sido buena, sino porque sí es, ¿verdad? No, quiero eh, bueno, mencionar, sino porque sí, efectivamente, como yo les puse en la presentación, aquí, ahí sí están viendo mi presentación, ahí dice reciclo ingresos 50,000 pesos y las deducciones, ¿no? Pues no importa, ¿no? Pareciera que no pasa nada si no pido facturas por mis compras y soy reciclo, pero por ahí que la lleguemos a regar, que no presentemos una declaración, que no la paguemos, que el SAT nos cambie a actividad empresarial, si llegara a pasar eso, entonces yo ya tengo mis deducciones de pues, los meses anteriores. Entonces puedo aplicar esas deducciones, ¿no? Porque imagínense, yo no pido facturas, estoy en reciclo, no me aplican las deducciones, no pasa nada, no pido facturas. Y de repente me cambian a actividad empresarial y necesito facturas y no las tengo y entonces tengo que pagar el impuesto por la totalidad de los ingresos. Yo les recomiendo que sí, pues que pidan facturas lo más que puedan. De todas formas, es una obligación de las personas a las que les compran, ustedes. Pero pues si están en reciclo, cuiden mucho el reciclo para que no se tengan que estar preocupando de más, pagar más impuestos, más obligaciones, pero las facturas, pues ahí ténganlas, ¿no? No pasa nada. ¿Qué pasa si yo atiendo a un paciente, ese paciente trae a pagar a su sobrina con la tarjeta para que le hagan factura a la sobrina? ¿Eso es válido? Ese no entendí bien. Dice, ¿qué pasa si yo atiendo a un paciente y ese paciente trae a pagar a su sobrina con su tarjeta para que le hagan factura a la sobrina? ¿Es válido? Pues no es válido, o sea, no es correcto. Aquí nosotros le tenemos que emitir el comprobante, pues a quien le estamos prestando el servicio, ¿no? No se vale eso de, pues factúrame a nombre de tal persona y esa persona te va a transferir. Pues de cierta forma es una actividad que a veces se hace, que la autoridad no se puede dar cuenta, que no, no se debe de hacer, es lo que se acostumbra y si lo llegan a hacer y el SAT se llega a dar cuenta, pues lo puede multar si es que en algún momento los inspecciona. Bien, yo tengo una pregunta que me han hecho a mí en el consultorio. Si yo no estoy titulado y y estoy trabajando y me están pagando, ¿debo de darme de alta en Hacienda y debo de pagar impuestos? No es necesario que yo esté titulado para poder contribuir con las arcas públicas. Ahora ustedes en el tema de el consultorio, ahí me parece que por regla profesional se exige eso, ¿no? De estar titulado. Ahora, no, bueno, yo no estoy titulado, pero estoy viniendo a prestar un servicio. De todas formas, hay que darse de alta como si uno estuviera titulado en actividad empresarial, profesional o reciclo y decirle al SAT, oye, estoy haciendo estas actividades que es prestación de servicios dentales, ¿no? Y ya el tema del título profesional, pues ya puede quedar para este tema fiscal, pues un poco de lado. Si están haciendo esa actividad, hay que darse de alta
para todas las actividades que requieran título profesional, que la persona que preste el servicio tenga el título o debiera tener. Ok, entonces me queda claro que todos tenemos que pagar impuestos. Una vez que tengamos un ingreso, tenemos que pagar todos, o hay alguna manera de que yo me salga con la mía y no pague. Sí hay alguna manera de que tú te salgas con la tuya y no pagues, y de eso te da oportunidad la ley. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta maneja todos los ingresos que son exentos del pago de impuestos, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, eh, cuando alguien te da dinero, te lo puede donar. Aquí no hay regalos, la ley no menciona regalos, menciona donaciones. Cuando una persona te hace una donación de un bien, de dinero, de un servicio, siempre y cuando esta persona o sea tu cónyuge, o sea, tu, o sea, sean los padres, los papás, o sean los hijos. Cuando exista este tipo de transmisión, de obtención de ingresos que incrementen tu patrimonio, pero que vengan de estas personas, eh, no tienes que pagar ningún impuesto. ¿Dónde tampoco? En cualquier donación que te hagan y que el monto de la donación no sea mayor a 99,000 pesos. Si es bueno, 93,000 o 99,000, en este momento no tengo clara la cifra. eh, si alguien te lo da, que no es tu cónyuge, que no es tu papá, que no es tu hijo, es una persona diferente, te hace una donación por un monto menor a 93,000 pesos, me parece que son 93, no tienes la obligación de pagar impuesto. Si es un monto mayor, entonces se paga el impuesto por la diferencia de los 93,000 al valor de la donación que te están haciendo. Solamente en esos Muy bien, casos. Cuando muchas yo me gracias. encuentro 100 pesos en la calle, así que voy caminando, ¿no? Y voy viendo al piso porque ando triste y veo un billete de 100 pesos, tengo que declararlos. Eso es lo que dice la ley, ¿no? O sea, todo ingreso que incremente mi patrimonio lo tengo que declarar. Obviamente no se declara, pero bueno, así dice la ley. Todo el ingreso que incremente mi patrimonio, a excepción de los que les acabo de decir y algunos otros que no son muy comunes, debo de pagar impuestos. Mis tarjetas de crédito me dieron puntos, ¿no? Puntos para gastar. Tienes que declararlos como un ingreso. O sea, en la realidad esas cosas no se hacen, pero por todo lo que incremente mi patrimonio, yo tengo la obligación de cooperar con el gobierno. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la actual administración federal sobre el uso de los impuestos? Porque antes las grandes empresas no pagaban impuestos. Sí. Eh, O sea, sobre Hacienda, sobre cómo están manejando Hacienda, sobre las leyes que están relacionadas con el tema de recaudación e impuestos, ¿no? Ok, Sí, a ver, aquí hay dos, lo voy a separar en dos temas, igual muy rápido. Por un tema lo voy a separar de las empresas que no pagaban impuestos, que eso también se puede separar, pero bueno, de las empresas que no pagaban impuestos, y por otro lado voy a hablar del SAT. El SAT, su función es recaudar. Entre más cobre, mejor está haciendo su chamba. Obviamente no nos gusta que si no pagamos impuestos nos llegue una multa, ¿no? No nos gusta, pero hablando del SAT, entre más recaude, mejor está haciendo su chamba. O sea, esa es su función. Y Raquel Buenrostro, que es la jefa actual del SAT, me parece que está haciendo un excelente, excelente trabajo para lo que ella, para el objetivo que tiene ella, que es recaudar. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor recaudación y hay menor costo de recaudación. Por cada 100 pesos que el SAT recauda, por cada 100 pesos le cuesta alrededor de 20, 30 centavos. Eso quiere decir que invierte muy poco y cobra mucho. Ese es para mí el tema del SAT, ¿no? Ahora, las empresas que no pagaban sus impuestos, pues sí,
existía en ley algunos regímenes, algunas reglas, no solamente era la condonación de impuestos, que quiere decir te perdono los impuestos. ¿Por qué? Porque eres una empresa que contribuye en la creación de empleo, por ejemplo. Porque eres una empresa que tiene invertidos tantos miles de millones de pesos aquí en una actividad que para mí es necesaria y te voy a dar chance de que no pagues tus impuestos, ¿no? Ese era un tema. Otro tema de las empresas que evadían impuestos, que hacían defraudación fiscal, las llamadas empresas que compran facturas, ¿no? Ese es otro tema. ¿Por qué? Porque ese tema, el primero, el de la condonación, era legal. Este tema de no pagar impuestos, pues nada más porque no quiero pagar y voy con el administrador del SAT y le digo, ¿sabes qué? Tengo este grupo de 20 empresas, tengo que pagar 20,000 millones de pesos, pues ¿cómo ves si te doy unos 50 millones en efectivo y me perdonas los 21,000 millones de pesos? Sí, órale, se hace el trato, guardaban los expedientes en un cajón y nunca más me volvían a molestar hasta que llegara otro sexenio o un diferente administrador. Normalmente cuando llegaba un diferente administrador ya le pasaba, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo estos compromisos, entonces respétamelos. Y hay, me parece que una diferente forma de no pagar impuestos, que era la compensación universal, que también era legal, también venía en ley, y esto se trataba de tengo un impuesto a favor, pero tengo un impuesto a cargo, no te pago, ¿no? Quedamos tablas. Ahora tampoco hay esa compensación universal, entonces tengo que pagar ISR, pero tengo IVA a favor, pago mi ISR. O al revés, pago mi IVA, ¿no? Mi opinión es que en temas de recaudación, hablando en temas de recaudación, que es lo que el SAT es el objetivo del SAT y es lo que el gobierno necesita para gastar, pues por supuesto que están haciendo las cosas bien porque cada vez recaudan más, o sea, cada vez tienen más dinero, ¿no? Ya el tema de me gusta cómo lo gastan o no me gusta, ese me parece que es el tema de cada quien, pero considero que el SAT está haciendo una excelente recaudación y me parece que si hablamos de temas de justicia, bueno, pues si todos tenemos que pagar impuestos, pues todos parejos, ¿no? Muy bien, muy bien. Tenemos otra pregunta, dice Ana Rodríguez. Si el tratamiento se realiza en 2 citas, en el mismo mes generado el pago en 2 exhibiciones, ¿lo ideal es realizar 2 facturas aún en el mismo mes? Mira, pues lo que dice la ley es que sí. Ahora, si lo haces así, pues igual esto no lo graben si no quieren. Bueno, eh, lo que dice la ley es sí. eh, por cada servicio que tú realices, tienes que dar una factura. La realidad es que se vuelve un tema muy laborioso por todos los requisitos fiscales que marca el SAT. ¿Por qué? Ahí va rápido. Llega una persona y dice, quiero este tratamiento en 2 sesiones, te va a costar 2,000 pesos. Te pago 1,000 pesos ahorita, viene en una semana, me paga los otros 1,000 pesos y yo le doy su factura por 2,000 pesos. Y se acabó, ¿no? Ya, ahí muere, ahí murió. Lo queremos hacer como dicen las reglas, bueno, ven, págame los 1,000 pesos, te voy a dar una factura por 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque el tratamiento, o sea, la actividad completa vale 2,000 pesos. Yo te voy a dar una factura por 2,000 pesos, tú me pagas 1,000 pesos. Ahora, la factura por los lineamientos o las reglas fiscales debe de ir en una forma que se llama PPD, pago en parcialidades o diferido. ¿Eso a qué me obliga? A darle esa factura con PPD y por cada cobro que ella me haga, darle lo que se llama complemento de pago. ¿Por qué? Porque me está haciendo el pago en 2 exhibiciones, no es en uno como en el primer, como si nada más viniera una vez, ¿no? Entonces, bueno, yo le doy su factura por 2,000, ella me paga 1,000 pesos, le doy su complemento de pago por esos 1,000 pesos y me queda en remanente 1,000 pesos. Viene a la semana, me paga otros 1,000 pesos y yo le doy su complemento de pago por otros 1,000 pesos. Y ahí se cierra la operación. ¿Cuántos comprobantes tuve que expedir? 3, ¿no? ¿Es necesario? Pues es lo que dice la ley. No considero que haya mayor problema si lo hacen en 2 facturas o en una sola factura y consideran eso.
en 2 facturas, una factura por 1000 y una factura por 1000 y se acabó, o no, eso no estaría mal, o no considero que haya mayor riesgo si yo en la factura le pongo en lugar de PPD PUE, o sea, pago en una sola exhibición, aunque el pago haya sido en 2 exhibiciones. Creo que es mejor expedir un solo comprobante fiscal y no meternos en emitiendo tantos comprobantes que bueno, pues nos pueden quitar ahí bastante tiempo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pregunta a la doctora Patricia, a la doctora Patti, las donaciones que usted mencionó, ¿cada cuánto se pueden hacer? No, pues cada que uno quiera, no importa. O sea, pero decís que eran menores de 99,000 pesos. O sea, yo puedo donarle hoy a mi hijo y 99, mañana 99, mañana 99. Si son ingresos exentos, es decir, si vienen de cónyuges, hijos o padres, lo que yo quiera, millones de pesos, inclusive 1,000,000 diario durante todo el año, ¿no? No pasa nada, no hay impuestos, no hay límite, no hay nada. Las donaciones que sí graban impuestos que vengan de un tercero, también pueden hacer las donaciones. A mí me pueden donar lo que quieran, ¿no? Millones de pesos inclusive, solamente que tengo que pagar el impuesto que corresponde por la diferencia entre los 93,000 y el monto que me están dando. Obviamente hay declaraciones de impuestos, hay declaraciones informativas que hay que hacer, pero límite de tiempo o de monto no existe. Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna otra duda, alguna otra pregunta? Porque ya vamos a terminar, ya llevamos, son las 10:29 y logramos juntar 34 participantes. ¿Alguna otra duda? Si no, para ya cerrar el ciclo. Las constancias ¿Parece? fiscales, las constancias fiscales solamente se pueden solicitar en el SAT si la persona está dada de alta. Le pregunto esto porque en una situación bancaria, para poder corroborar la identidad de una persona, nos piden una constancia fiscal, pero no está dada de alta. ¿Se puede solicitar? O su situación fiscal más bien. Sí, si no está dado de alta, si nunca se ha dado de alta y el SAT no lo conoce, se puede realizar la inscripción a través de la página del SAT. Si ya tiene RFC y ni siquiera conoce su RFC y quiere solicitar la constancia, o van al SAT o se puede hacer a través de una aplicación por el teléfono que se llama SAT ID. Se tarda unos 10 minutos haciendo el trámite y a los 3 días más o menos nos llega la constancia. O podemos en esa misma aplicación generar una contraseña y ya con esa contraseña hacer muchos trámites que queramos en la página del SAT, entre ellos generar la constancia. Únicamente el SAT expide constancias y es a través de 2 formas la obtención. O voy al SAT o utilizo la aplicación que se llama SAT ID. Pero solamente son constancias, no son situaciones fiscales. La constancia se llama constancia de situación fiscal, que pareciera que es cómo estoy, ¿no? Debo multas, debo declaraciones. No, la constancia de situación fiscal es la que me va a dar mi nombre, mi RFC, mi dirección fiscal, qué actividades tengo dadas de alta, en qué régimen estoy, en su caso, actividad, servicios dentales, régimen, reciclo o actividad empresarial, ¿no? Y qué obligaciones tengo que presentar, cuáles declaraciones y cada cuánto. Pago provisional mensual cada mes. Declaración anual a más tardar el 30 de abril del año al que corresponde, ¿no? Esa es una constancia de situación fiscal. No hay que confundirla con una opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento es la que yo les comento, hay que solicitarle al contador para ver que estamos cumpliendo bien, que no tenemos atrasadas declaraciones, que no hay multas pendientes. Son 2 cosas, la opinión de cumplimiento me dice si estoy bien al momento, la constancia de situación fiscal me dice qué actividad realizo, mis datos generales y qué obligaciones tengo. Ok, pero entonces el SAT no emite, o sea, si yo no estoy dada de alta, el SAT no me puede dar un documento que diga, pues aquí no apareces en el sistema como que haces una actividad. No. No. Es que se lo pregunto porque me la solicitaron en el banco. Y si esa persona Sí, no y estaba, la persona
a la que pertenece la constancia de situación fiscal tiene actividades económicas, o No, sea, genera ingresos. no. Ok, entonces se puede dar de alta en la página, o sea, desde la página de internet, sin actividades económicas. Así generamos el RFC, pero no generamos obligaciones. Ok, exacto, ok. Entonces, ¿cómo me dijo que se llama la que genera un RFC? Hay una, si quieren ahorita les mando el link, pero hay una parte en el SAT donde podemos, la opción se llama inscríbete en el RFC como persona física. Ahí van pidiendo algunos datos generales. Al último dice, ¿vas a generar ingresos o estás generando ingresos? No. Pues le ponemos no, generamos el RFC y eh, ya tenemos la constancia de situación fiscal, la constancia del RFC, pero sin obligaciones. Es decir, ya me registré, pero no tengo que andar declarando. Y ya después, Pero eso es a través de la página del SAT. y no se puede uno después dar de baja. Sí, en el momento en que usted quiera se... Ah, bueno, del RFC no. Una Puede vez dar uno de de baja alta, ya. obligaciones. Ok, Del RFC únicamente nos podemos dar de baja cuando, pues cuando nos morimos, ¿no? ok. Ok, muchísimas Bien, gracias. gracias, doctora Pati. Tenemos pregunta Carlos Avisaí. ¿Es posible que las transferencias realizadas y depósitos recibidos mayor a 5,000 pesos son rastreados por el SAT? ¿Sería prudente recibir factura de la cantidad recibida? Sí, es un tema que se maneja mucho. Normalmente mencionan 15,000 pesos. Todo, como yo les comenté ahorita, todo el ingreso es fiscalizable. Por todo el ingreso debemos de pagar impuestos. Por un peso debemos de pagar impuestos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que si no los pago, el SAT se dé cuenta. ¿Cómo el SAT puede rastrear que yo no estoy pagando impuestos? Porque cuando yo voy a abrir una cuenta me piden mi RFC. Con ese RFC me rastrean, saben cuánto dinero ingresa a mi cuenta. Ahora, la forma de recibir dinero pues puede ser por transferencia o en efectivo. Si es por transferencia y no estoy declarando impuestos, no tengo riesgo, pero no como si me depositan en efectivo. ¿Por qué? Porque para los depósitos en efectivo, eh, el banco comercial manda la información al SAT a través del Banco de México de los ingresos que yo estoy percibiendo mayores a 15,000 pesos al mes. Es decir, y se juntan todos los bancos. Por decir, yo tengo Bancomer y ahí me depositaron en marzo 10,000 pesos. Y tengo Banamex y me depositaron 7,000 pesos. La suma de los dos, o sea, se junta el RFC, son 17,000 pesos. Como es una cifra mayor a 15,000, Banco de México va a enviar la información al SAT y el SAT ya sabe que yo recibí más de 15,000 pesos y va a decir, ¿y está declarando impuestos? No. Ok. ¿Tiene un recibo de nómina? No. Ah, entonces, ¿de qué es ese dinero? ¿No? Y me puede preguntar, estos reportes los mandan los bancos cada mes y son mayores a 15,000 pesos. Ojo, no quiere decir que 15,000 pesos está exento. No, son, es la forma más rápida de que el SAT se pueda dar cuenta que no estoy declarando. Pero yo puedo recibir 1,000 pesos en mi cuenta bancaria y si por alguna situación fortuita el SAT me llega a revisar, me va a pedir que pague impuestos de esos 1,000 pesos. Yo, doctor, por ejemplo, una vez bueno, cuando yo me incluí, mi contador me comentó que podía yo tener una cuenta fiscalizable y otra, o sea, y otra personal. ¿Eso es cierto? No, 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 no. No, imagínate. Pues todo el mundo tendríamos una cuenta no fiscal, ¿no? No, todas las cuentas son fiscalizables. Todas fiscalizable quiere decir que el SAT tiene acceso a esa información y que nos puede mandar un requerimiento de pago de impuestos por esos ingresos que estamos obteniendo en esas cuentas. Entonces no hay cuenta no fiscal. Los que hacen trampa, por ahí los que evaden impuestos, los que defraudan, los que lavan dinero, eh, ¿qué tienen? Tienen una cuenta de una persona diferente, de un prestanombres.
¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién quiere ser mi prestanombre? Si le doy tanto, pues yo, ok, me das tu tarjeta bancaria y todo lo que me quieras depositar a esta tarjeta que no está a mi nombre, ¿no? Y ya, yo soy dueño de la cuenta bancaria. Pero la cuenta es fiscalizable, pero ¿para quién va a ser fiscalizable? La cuenta es fiscal. ¿Para quién va a ser fiscal? Pues para el dueño de la tarjeta, ¿no? O sea, quien se dedica a delinquir, muchas veces hace eso. Ahora, nosotros que no hacemos eso, no. Todas las cuentas son fiscalizables y todo lo que entre en mi cuenta bancaria de cualquier banco y por cualquier cantidad tiene el riesgo de que el SAT lo pueda detectar en dado caso de que yo no lo declare. Y por Muchas gracias, ejemplo, contador. a mí me dijeron que en el banco que las tarjetas de crédito no aplica eso, que porque el dinero es del banco. No, todo aplica. De hecho, la tarjeta de crédito se fiscaliza mucho porque muchas personas, por ejemplo, Oscar Pineda, estoy declarando 10,000 pesos al mes, ¿no? Solamente facturé 10,000 pesos al mes y es lo que estoy declarando. Pero hay algo que se llama discrepancia fiscal. ¿Cómo es posible que yo solamente tenga 10,000 pesos de ingresos y esté pagando en mi tarjeta de crédito 15,000 pesos mensuales, ¿no? O aparentemente yo en todo el año, 10,000 por 12 meses, tuve 120,000 pesos, pero pagué 200,000 pesos de mi tarjeta de crédito en efectivo, ¿no? A mi cuenta bancaria, pues a lo mejor no entró, pero yo en efectivo lo fui pagando. La tarjeta de crédito se fiscaliza al momento de que yo la pago. Yo puedo andar comprando por aquí y por allá, no hay problema, pero al momento de que yo la pago, ahí se fiscaliza. Es un ingreso, ¿sí? Es como si me llegara dinero a mi banco al momento de que yo pago mi tarjeta de crédito. Ahora, si yo mi tarjeta la pago con otra tarjeta, que ya en la aplicación le pones, bueno, pues pagar de esta tarjeta a esta tarjeta, pues es un traspaso. Ahí no es fiscalizado. ¿Cuándo es fiscalizado? Cuando yo lo voy a pagar en efectivo. Las cuentas de los hijos menores o mayores de edad. Menores, porque yo he visto que muchos, muchas personas tienen, por ejemplo, a sus hijos en cuentas, pero Como son menores. titulares de cuenta, me parece que salvo algunas excepciones, el banco te puede dar un titular de cuenta menor de edad. La realidad es que la mayoría, o sea, el banco, todas las cuentas que tiene, la gran mayoría de cuentas bancarias son de mayores de edad y para abrir una cuenta te piden RFC. Eh, En casos muy extraños se puede abrir una cuenta de un menor de edad, pero la verdad te piden bastantes requisitos, ¿no? No es como muy común que eso pase, porque pues si tengo una cuenta con un menor de edad que no tiene RFC, no la pueden fiscalizar, ¿no? El banco la podrá revisar a través de sus controles que tiene el sistema financiero para medir los riesgos de lavado de dinero en una cuenta bancaria. El banco lo puede fiscalizar, pero el SAT no. Entonces, sería muy, bueno, es complicado que te puedan dar una cuenta bancaria a nombre de un menor de edad que no tenga RFC. Pero si puedes, pues, y si la necesitas para una persona menor de edad, pues habría que ver cuáles son los requisitos para tramitarla, pero es muy complicado porque no es fiscalizable. Si no hay RFC, no hay forma de cómo la puedan fiscalizar. Gracias. Sí. Muchas gracias, contador. Parece ser que ya no tenemos más preguntas. Te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo. Y la verdad es que si te quieren contactar, ya les puse también tu número, tu página de internet para que si tienen alguna duda o quieren inscribirse al SAT, bueno, pues el contador Oscar Pineda sería como la persona indicada que nos pudiera apoyar con esto. Entonces, te agradezco mucho, contador, y pues bueno, vamos a cerrar tu presentación y vamos a dar aquí los anuncios. Gracias, bueno, pues vamos a terminar la plática, ya son 10:42 de la noche, esto se largó bastante. Recuerden que vamos a hacer un break entre esta primera y esta temporada, e iniciamos la segunda temporada el día 28 de abril, va a exponer el licenciado Humberto Ramonet, no sé si se acuerdan que cuando expuso la doctora Claudia Noemí,
nos comentó de que también teníamos que hablar de estos temas financieros. Entonces, por eso cerramos con este tema de impuestos. Y lo que sigue, bueno, el licenciado Humberto Ramonet nos va a exponer sobre fiscal. También vamos a tener a la doctora Laura, que también es profesora en UCAT. Vamos a tener a la doctora Connie, que también es egresada de la Escuela Militar de Odontología y de Graduados de Sanidad. Vamos a tener a la doctora Analí, que es odontopediatra de la UAM, que es una de las maestras más conocidas en odontopediatría en la UAM. Vamos a tener al doctor José Manuel Nava, del Instituto Politécnico Nacional, que también es profesor en el Politécnico. No se lo pierdan. Vamos a tener a la doctora Marisol, que es egresada del UNITEC y también es especialista en ortodoncia. Y por la última fecha que tenemos es con la doctora Patti, que también es egresada de la UNAM y de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Entonces se va a poner muy bueno la siguiente temporada y pues les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la que sigue. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, contador. Gracias, doctor Jaciel. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas Ahí sí noches. se ven, nosotros hacemos contenido para redes sociales, ahí sí pueden ver nuestros videos, suscribirse, regalarnos un like, se los voy a agradecer mucho. Claro que sí. Chao.